Muy buenos días a todos y feliz viernes 25 de septiembre de 2020 en este episodio que es el número 165 de Contestamos a Preguntas. ¿Quieres tener un abogado que conteste a todas tus dudas sobre derecho laboral y de la seguridad social en menos de 24 horas? Y que además siempre sea el mismo abogado y tengas descuentos a los servicios de nuestro despacho, pues bien, te aconsejo que puedas contratar Capmany Premium para tener todas esas ventajas. Si quieres más información lo puedes ver arriba aquí en el vídeo o en los detalles de este vídeo de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Espero que hayáis pasado una feliz semana. Y en este caso vamos a hablar hoy sobre estas... contestamos a preguntas que hacemos cada viernes, pero antes, como siempre, vamos a hacer un breve repaso de todo lo que hemos visto durante esta semana. Si os gustan este tipo de vídeos, como siempre, os pido que le deis al me gusta y que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho aún. Bien, dicho esto, esta semana hemos tenido dos casos de éxito. El lunes, en este caso, una sentencia que publicamos por escrito en el blog, en el que se reconoce a una persona discapacitada y con dependencia que estuvo en paro hasta que un juez le reconoció la incapacidad total. Y también, en este caso, Alberto hizo un vídeo en el que se logró una incapacidad total por secuelas de un infarto a un vigilante de seguridad. Sentencia muy interesante también. El martes pues hicimos en este caso una actualización de un vídeo de la incapacidad permanente absoluta, el 100% de la base reguladora, lo hizo mi compañero Marc, y hicimos un blog también hablando sobre las reclamaciones judiciales en tiempo de pandemia en relación con la incapacidad permanente. El miércoles, recordad que hicimos un directo, también lo haremos la semana que viene, y en ese directo hablamos sobre todo de dos cuestiones fundamentales, la Ley 3/2020, que pues, viene a regular todo lo relacionado con el tema de la justicia, de los procesos judiciales, hasta junio del año que viene, el tema de los juicios telemáticos, etcétera. Y también hablamos del Real Decreto que se aprobó en relación con el teletrabajo y el trabajo a distancia. Muy interesante también pues esta normativa que se adoptó, así como contestamos a las preguntas también en directo que nos iba haciendo la audiencia. Pues bien, esto es lo que hemos visto esta semana. Si os parece, vamos a empezar ya a contestar a las preguntas de la audiencia. Bien, vamos en este sentido con la primera pregunta de hoy, que nos la hace Francisco Santana Rodríguez y dice lo siguiente. Buenas, mi pregunta es si estás esperando un juicio con el INS y te dan un 65% de discapacidad y un certificado de que no puedo trabajar, ¿puedo hacer algo? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Francisco. Aquí lo que deberías hacer es esperar de ese juicio, aportar esa documentación, porque cuando hay un grado de discapacidad del 65% más, quiere decir que es una patología o un conjunto de patologías graves. Yo no recomiendo nunca llevar ese grado de discapacidad si no es que sea un 65% más, porque la incapacidad y el grado de discapacidad miden cosas distintas. Cuando vayas a por una incapacidad tienes que demostrar las limitaciones que se derivan en relación fundamentalmente con el trabajo, y el grado de discapacidad mira otras cosas, no solo el tema del trabajo, sino que mira otras cuestiones como pueden ser pues, cuestiones sociales, familiares, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, lo puedes aportar, pero siempre y cuando haya ese 65% más, como es en tu caso. Y si tienes un certificado o un informe médico que dice que no estás apto para trabajar, pues es interesante que lo lleves a juicio. Si esto hubiera cambiado mucho de cuando iniciaste un proceso, podrías intentar presentar una nueva solicitud de incapacidad si tu abogado lo ve correcto y se entiende que puedas tener una posibilidad mejor de tener una incapacidad permanente y el juicio lo tienes de aquí mucho tiempo. Pero si lo tienes en unos pocos meses, yo te recomendaría que no iniciaras un nuevo procedimiento y que valoraras pues, seguir con el que ya tienes. Muchas gracias, Francisco, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, nos la hace en este caso Roberto Navarro Jiménez. Dice, muy buenas tardes. Yo cobro una incapacidad total permanente por enfermedad común y no fue así, fue un accidente laboral. ¿Cómo puedo hacer para arreglarlo? Muchas gracias y un saludo. Bien, en este caso, cuando nos reconocen una incapacidad permanente, Roberto, tenemos la posibilidad de solicitar, de reclamar esa incapacidad permanente. No solo el grado, que podemos estar de acuerdo en ese sentido con el grado de incapacidad total que te han reconocido, sino que también se puede reclamar la contingencia. Poner una reclamación previa diciendo que no fue enfermedad común y fue un accidente de trabajo, o un accidente no laboral o una enfermedad profesional. Entonces, esto lo que tienes que hacerlo es cuando te han notificado a los 30 días. Modificarlo es bastante complejo si no lo has hecho a los 30 días. Se podría llegar a hacer, pero la mutua diría que eso no es que sea firme, pero tendría que intentar acreditarse de una forma distinta y en ese sentido piensa que hay una serie de implicaciones. Cuando es un accidente de trabajo puede haber un recargo de prestaciones y aquí también interviene la empresa. Y va a ser difícil que si ha pasado más de 30 días y demás, pues puedas en este sentido
pues hacer esa reclamación y acabe siendo exitosa. Aquí es muy importante que digas por qué es un accidente de trabajo, que lo valores con un abogado y que cuál es el motivo de que ha sido un accidente de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ese es muy importante, que lo valores con tu abogado y a partir de ahí lleguéis a las conclusiones oportunas para estudiar si pues, puede ser viable o no esa reclamación de la contingencia como accidente de trabajo. No es necesario haber hecho un procedimiento, porque mucha gente se lo piensa, de lo que se conoce como determinación de contingencias previo a ese reconocimiento. Muchas veces estos procesos de determinación de contingencia de una baja se alargan un año y medio. Lo veíamos esto en el directo precisamente este miércoles pasado, alguna pregunta que me hacían. Son procesos que pueden ser largos y que por lo tanto no hace falta que hagas ese proceso antes y con la resolución que te deniega o te reconoce una incapacidad permanente derivada de enfermedad común, tú ya puedes ahí solicitar al juez la contingencia como accidente de trabajo. Muchísimas gracias, Roberto, por la pregunta. Vamos con otra. Nos la hace en este caso Isabel Riu y dice: soy enfermera de urgencias, cumplo 62 años el próximo enero y tengo 39 años cotizados. Me enviaron a prevención de riesgos laborales y me dieron un certificado de aptitud condicionada a no acercarme a menos de 2 metros de cualquier positivo, posible o probable de COVID-19. Se me dijo por teléfono que no fuera aquel día a trabajar y que han pasado mi expediente a recursos humanos, ya que me buscarían otra ubicación porque no pueden adaptarme el puesto de trabajo en urgencias. Pero ya han pasado 17 días y no dan señales. ¿Tendrían que dármelo por escrito? ¿Cómo funciona la aplicación de la nueva ley que prohíbe trabajar a los mayores de 60 años? Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, Isabel, lo primero es que no hay ninguna ley que prohíba trabajar a los mayores de 60 años, esto por un lado. Y lo que tiene que hacer aquí prevención de riesgos laborales es adaptarte al puesto, porque evidentemente no puedes saber tú si es probable o no que tengan COVID y con esas limitaciones pues sería un no apto para tu profesión. Y ahí lo que procedería en todo caso es que te indemnizaran con 20 días por año trabajado en tu trabajo, ¿de acuerdo? Y fueras al paro. Una indemnización con un límite de 1 año de salario y 20 días por año por un no apto. Otra cosa que puede hacer la empresa es, pues lo que tú decías, adaptarte a un puesto de trabajo que sea compatible. Eso es lo primero que tendrían que hacer, intentar adaptarte. Si no hay un puesto que te puedan adaptar, pues tendrían que despedirte por aptitud sobrevenida con ese no apto. En el caso de que no te den incluso una ocupación efectiva, que tú lo hayas pedido por escrito, que hayas hecho la reclamación, oye, que yo quiero trabajar, no me estáis diciendo nada, esto es motivo de despido improcedente. La falta efectiva de dar trabajo a un trabajador, en ese caso, puede ser un despido improcedente y te permite, vía el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, presentar una demanda judicial, en ese caso, contra la empresa porque no te dan trabajo efectivo. ¿De acuerdo? Habría estas 3 vías. Yo lo que sí que te diría es, como bien apuntabas, Isabel, que pidas que te lo den por escrito esto, que hagas la reclamación y que conste para que ellos sepan que tú quieres trabajar, pero que realmente no te están dando trabajo, y a partir de ahí pues ver en función de lo que te respondan cuál de las 3 vías activas. La de que te despidan por ineptitud sobrevenida, la de que te adapten el puesto de trabajo con que sea compatible. Por ejemplo, me consta que hay muchas enfermeras y enfermeros que estáis en este caso teletrabajando parcialmente, pues a lo mejor esa sería una buena opción para ti en la adaptación. O si no, lo que te decía también, la posibilidad de presentar una demanda por extinción del artículo 50 por voluntad del trabajador porque no te dan un trabajo efectivo. Muchísimas gracias, Isabel, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace en este caso Patri y dice lo siguiente. ¿Se consideran 2 pagadores en Hacienda el cobro de una incapacidad temporal por enfermedad común y la prórroga de esta cuando la empieza a pagar la mutua? Bien, muchísimas gracias. Sí que se consideran 2 pagadores, porque durante ese año habrás cobrado por parte del empresario, también habrás cobrado por parte de la mutua o de la Seguridad Social. Por lo tanto, ahí ya tienes 2 pagadores y a efectos de Hacienda sí que tendrás esos 2 pagadores, y si lo dices por la declaración de renta, lo más probable es que en ese caso sí que tengas que presentar la declaración de renta. Gracias, Patri, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la dice Tarot Lilith Linares y dice: hola, tengo 20 años cotizados en Francia y solo 7 en España. ¿Qué pasará cuando llegue la hora de jubilarme? Si no tengo los 15 mínimos de cotización en España, ¿se acumularán los años cotizados en España con los de Francia? ¿Y quién me pagará? ¿Los 2 países o solo España? Gracias por ayudarme. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso sí que se acumulan. El reglamento comunitario lo que dice es que
los años que se ha cotizado en otro país de la Unión Europea se tiene que considerar como si se hubieran cotizado pues en el país de origen o en el país donde se está solicitando la prestación, y lo que haría sería presentarla en España, y en ese sentido los años de Francia se sumarían para cumplir los requisitos de carencia, es decir, los requisitos de los 15 años y los 2 años en los últimos 15. Entonces, no hay ningún tipo de problema, no es que cobres 2 pensiones, una de cada país, lo que haces es cobrar, en este caso, si la pides en España, pues la cobrarías la pensión en España, y ellos aplican una prorrata. Si has cotizado 7 años en España y 20 en Francia, pues aproximadamente España te pagaría, si te paga 1.000 euros de pensión, pues España realmente pagaría 300 y Francia pagaría 700, más o menos. ¿Es que Francia te paga a ti 700 y España 300? No, es una cosa interna entre ellos. A ti España te paga 1.000, lo que hace es reclamarle luego a Francia que pague esos 700, ¿de acuerdo? Entonces esto al jubilarte tienes que decir que has cotizado en el extranjero, y ahí se inicia ya la jubilación por convenio, y puede demorarse un poco más que lo habitual. En cuanto a la Comunidad Europea no se demora tanto, pero cuando son países terceros, no comunitarios, sí que tarda más, sobre todo países latinoamericanos, que tantísimas personas hay en este caso, pues de Colombia, de Uruguay, de Perú, aquí en España, que eso sí que se demora, y se puede demorar más de un año. Gracias por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Elisa Martínez y dice: hola, mi duda es la siguiente. En el trabajo me caí al descargar y me hice daño, pero no fui al médico porque parecía insignificante. Cuando llego al trabajo, ese mismo día me dan de baja en la Seguridad Social, tengo contratos semanales y llevo un mes en la empresa. Han pasado 4 días y el dolor ha empeorado, y tengo una fisura que me ha impedido coger otro trabajo. Todavía no he firmado finiquito y no me lo van a pagar, dicen hasta el día 1. ¿Puedo reclamar la baja laboral todavía? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. En este caso, reclamar esa baja por accidente de trabajo tiene un problema de prueba. Si han pasado varios días y demás, tendrás que relacionar muy bien pues, esa causa-efecto entre la lesión que tienes y ese accidente de trabajo. Tendrías que tener algún tipo de testigo o algún tipo de clínica. Si te ha pasado esto, lo más probable es que no te den la baja por parte de la mutua, se te deniegue porque hay una desconexión del hecho causante importante, de días y demás. Y lo que podrías hacer en todo caso es pedirla por enfermedad común, pero estando en situación de desempleo seguramente ya no valga la pena. Muchísimas gracias por la pregunta, Elisa. Vamos con otra pregunta. Nos la hace María José Bautista Cabezas. Dice: buenos días, muchísimas gracias por vuestros vídeos, son muy muy buenos. Gracias a ti, María José. Dice: soy funcionaria del grado A1 de la Junta de Andalucía y mi pregunta es la siguiente. ¿Puedo pedir una incapacidad permanente por discapacidad visual a petición propia, o tiene que ser la administración la que inicie el proceso de oficio? Pertenezco a Muface, muchas gracias. Bien, muchas gracias, María José. Aquellas personas que estáis en clases pasivas, como es tu caso, sí que podéis también iniciar pues, a instancia de parte el proceso de jubilación por incapacidad permanente, que se llama en la ley de clases pasivas. Los funcionarios lo podéis hacer. No hace falta que sea la administración ni que se agote la baja, sino que también de oficio, de instancia de parte, podéis iniciar ese proceso de jubilación. Lo tenéis que hacer ante el órgano de jubilación que os toque, correspondiente a vosotros, y se presenta un pequeño escrito y con eso ya se inicia el proceso y el tribunal médico te citará para hacer una valoración, ¿de acuerdo? Es decir, que no es necesario que lo haga la administración o que agotes una baja de larga duración para poder solicitar la jubilación por incapacidad permanente, máxime cuando en los temas visuales, si a lo mejor has tenido, por ejemplo, un desprendimiento de retina y tienes una agudeza visual que ya se va para siempre, por desgracia, limitada, pues en ese caso lo puedes solicitar a instancia de parte. Muchísimas gracias, María José, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Nos hace Josep María Vidal Pucharnau y dice: hola, buenos días. Tengo reconocida por el INS una incapacidad permanente total, pero la mutua, por vía judicial, nos demanda al INS y a mí. Quieren que me retiren la pensión para darme la parcial con indemnización. Yo no estoy bien debido a las secuelas de un ictus avalado por informes médicos. ¿Qué puede pasar en el juicio y qué debo hacer? Saludos. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, Josep María. Este caso la mutua pues está reclamando porque ha sido condenada a hacer el pago de esa prestación de INS. Ha sido una de oficio en la Seguridad Social, te ha reconocido una incapacidad total, me imagino, por accidente de trabajo. La mutua no está de acuerdo y tiene derecho a recurrir esa resolución del INS. Entonces ahí lo que hace la mutua es demandar al INS porque no está de acuerdo con esa resolución y te demanda a ti también porque eres una parte implicada. Y lo que pide la mutua es la parcial, el grado inferior, no la total para la profesión, sino la parcial. Entonces,
Lo siguiente que vas a recibir es la fecha del juicio y ahí sí que te recomendamos ir con un abogado. Ir con un abogado que, aparte de la Seguridad Social que va a defender esa resolución que se dictó en su día, pues lo que yo te recomiendo es que vayas con un abogado que defienda en ese caso la incapacidad que te han reconocido. No se hace con una contestación a demanda por escrito, sino que el abogado va a tener que contestar verbalmente en juicio esa demanda. Y por lo tanto, esa sería mi recomendación, que puedas contratar a un abogado que vaya a defender esto, porque la mutua va a ir a juicio precisamente para lo que tú decías, para decir que como mucho eso es una parcial y que la total que te han reconocido no está conforme. Muchísimas gracias, José María, por la pregunta. Vamos con otra pregunta, en este caso María Nicolai dice: hola, tengo una incapacidad total y un 48% de discapacidad, pero he empeorado y me han subido a un 65% de discapacidad. ¿Qué posibilidades tengo de cambiar el grado de incapacidad? Gracias. Bien, muchísimas gracias por la pregunta, María. Lo decíamos antes, en una pregunta anterior, que comentaba que el grado de incapacidad no tiene nada que ver con la discapacidad, de lo que sería el grado de discapacidad. ¿Por qué? Porque miden cosas distintas. La incapacidad laboral se centra en el trabajo y el grado de discapacidad, como decíamos, se centra en cuestiones laborales, sociales, familiares, las lesiones, etc. Entonces, aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. En un caso como el tuyo, para valorar si puedes tener una absoluta o una gran invalidez con ese 65%, tendríamos que mirar cuáles son esas patologías. También sabéis que el baremo va sumando patologías y a lo mejor son patologías entre ellas que no son muy graves y eso hace que no vayas a peor, a una absoluta. Entonces se tendría que estudiar independientemente de ese 65%. Lo que está claro es que sí, que respecto al 48% que tenías, en principio ha sido a peor, se han agravado tus lesiones y enfermedades y se podría valorar para una absoluta. Pero tendríamos que hacer un estudio aparte de lo que es la discapacidad y ver realmente si esa agravación es suficientemente pues evidente y grave como para que puedas pasar a un estadio superior a una incapacidad permanente absoluta. Muchísimas gracias, María, por la pregunta. Vamos con otra pregunta. Planeta Mallorca dice: soy trasplantado bipulmonar y me adjudicaron una pensión absoluta antes del trasplante. ¿Me mantienen esta pensión o ya me mandan a trabajar? Gracias. Bien, de momento te mantienen la pensión. El hecho de que hayas sido trasplantado no cambia en nada automáticamente la incapacidad que tienes. Entonces, en este caso, igual que los trasplantados renales, normalmente lo que se hace es mirar cuál es la función, la capacidad, y en este caso la capacidad respiratoria que tengas y las complicaciones que puedas tener. En función de la capacidad respiratoria, si es normofuncionante ese trasplante y estás bien y has recuperado la capacidad funcional, pues se mira qué capacidad funcional tienes y te pueden llamar a revisión. Entonces, a lo mejor si tu profesión era de esfuerzo físico, pues a lo mejor te mantienen una total. A lo mejor si tu profesión era sedentaria te la pueden quitar toda completamente, o a lo mejor si el trasplante pues funciona pero no acaba de funcionar del todo, te podrían mantener también la absoluta. Depende de cómo estés ahora, de que haya funcionado bien, que esperemos y deseamos que así sea, y de cuál era tu trabajo previo y cómo de bien está funcionando ese trasplante que te han hecho. Muchísimas gracias por la pregunta y vamos ya con la última pregunta de hoy, que nos la hace Edgar Marino y dice lo siguiente: Jorge, buenas tardes. Quería saber si la ayuda de los 52 años es compatible con una discapacidad permanente, la cual es de 490 euros. Gracias, muy amable por su respuesta. Bien, Edgar, pues sí que es compatible siempre y cuando, que en este caso sí que lo es por lo que dices, los ingresos que tú tengas no superen el 75% del salario mínimo interprofesional, es decir, 730 euros para este año 2020. Como lo que cobras son 490 euros, si no tienes más ingresos, por ejemplo, un alquiler de piso también sumaría. Si tienes un piso alquilado y cobras 500 euros, eso también te sumaría. Pero si solo tienes ese ingreso de la incapacidad permanente total de los 490 euros, sí que sería compatible el subsidio de mayores de 52 años, siempre y cuando tú hayas trabajado y provengas de una situación de trabajo posterior, desempleo, etc. Muchísimas gracias, Edgar, por la pregunta y como siempre nos vamos a despedir con los agradecimientos semanales. En este caso tenemos a Tomás, que dice: hola, sois muy grandes, muchas gracias por vuestros vídeos. A Laura Larrondo Fernández dice: buen vídeo, Jorge, gracias. Y a Jesús Eduardo Parra Orozco, que dice: sois los mejores, gracias por tus orientaciones. Bien, a vosotros muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, por las preguntas que nos habéis formulado. Y recordaros que la semana que viene venimos con nuevos contenidos, el miércoles que viene directo, y así os iremos informando de todas las cuestiones. Que tengáis un feliz fin de semana.